Ya, bien. Buenas tardes, chicos. Ya casi la mayoría está conectado. Entonces vamos a iniciar esta sesión. Bueno, es la última sesión del módulo de desarrollo de aplicaciones y bases de datos. ¿Ya? Eh, el día jueves, que no pude conectarme, pero les subí el video. Ya el tema de esa sesión era sobre las consultas, cómo crear las consultas. ¿Ya? Es el último tema. Y hoy vamos a hacer un poquito de repaso sobre sobre las consultas y también vamos a ver cómo crear consultas, pero usando dos a más tablas. ¿Ya? De esa manera vamos a trabajar hoy. ¿Alguna consulta, alguna duda, chicos, para iniciar antes? ¿Alguna consulta sobre algún trabajo, sobre los foros, algo para poder ayudarles? Buenas tardes. Disculpe, en el segundo foro, como le comenté por el grupo, a mí no me sale, o sea, como que ya se cerró, pero igual cuando se cierra, cuando ya no nos permiten responder el foro, siempre se queda la pregunta en ahí, ¿cierto? Ya. No Y has no, podido tampoco, visualizarla. no, y tampoco, o sea, cuando lo abro tampoco se me queda la pregunta ahí. Como en el primer foro respondí y la pregunta seguía ahí normal para responderlo por correo. Y ahora en la segunda no sucede lo mismo. A ver, me escribes al WhatsApp, al personal, Ok, para hacerte una captura de la pregunta del foro número 2. ¿Ya? ya mis gracias. Ya. ¿Alguna consulta más, chicos? ¿El resto? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Está claro hasta ahí, ¿no? Ya. Bien, entonces vamos a iniciar esta última sesión, chicos. Hoy finalizamos lo que es la sesión del módulo desarrollo de aplicaciones y bases de datos, ¿ya? Les mencionaba a un inicio que el día jueves en esa sesión se vio lo que son consultas. Hoy vamos a hacer un repaso de cómo crear consultas y también vamos a aprender a crear consultas pero usando dos a más tablas, ¿ya? Bien, entonces, ¿para qué nos servían estas consultas antes? Pues estas consultas nos van a permitir recuperar datos de una tabla. Podemos modificarlas, podemos almacenar resultados, podemos crear, a partir de estas consultas, podemos crear otras tablas también, ¿ya? Entonces, existen dos tipos de tablas, dos tipos de consultas, mejor dicho. Vamos a encontrar lo que son las consultas de selección y las consultas de edición. Bien, ¿cómo voy a crear mis consultas? Tengo abierta mi base de datos. Esta base de datos es de alumnado, ¿ya? Entonces, en el módulo anterior, yo les había grabado la sesión y había generado tres consultas, ¿ya? En este caso, las consultas que yo había generado eran consultas simples o utilizando una sola tabla. Entonces, vamos a hacer un repaso, ¿ya? Para crear consultas, yo tengo que ir a la opción crear. Puedo crear desde diseño de consulta o puedo crear mi consulta a través del asistente para consulta. Entonces, si yo quiero crear a partir de diseño de consulta, hago clic y me va a aparecer otra ventana donde me sale mostrar tabla. En esta ventana yo voy a encontrar las tablas, ¿no? En este caso tengo 4 tablas: alumnado, cursos, evaluaciones y profesores. Entonces, quiero realizar consultas, consultas simples o consultas a partir de una sola tabla. Entonces, por ejemplo, quiero hacer consultas, en este caso con los profesores, con la tabla profesores. Entonces, selecciono la tabla profesores y me voy a agregar. Y como solamente voy a trabajar con una tabla, cierro mi pantalla. Una vez que yo hice cerrar, me va a aparecer mi tabla de profesores y me va a aparecer también el contenido dentro de esta tabla de profesores, ¿ya? También me va a aparecer en la parte de abajo, en la parte inferior, se va a abrir otro campo, donde yo voy a tener varias opciones. Cada una de estas filas
tienen diferentes funciones y me van a ayudar a mí a especificar qué es lo que yo quiero ver, qué es lo que quiero mostrar nada más en la consulta que yo voy a generar. Si yo me voy en la parte campo y hago clic para ver, se muestran toda la información de mi tabla, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero crear, en este caso, quiero hacer una consulta de mi tabla profesores, quiero saber, a ver, vamos a hacer una consulta, yo selecciono en este caso nombre, arrastro hasta campo y ya se jaló eso, ¿ve? En campo sale nombre y en tabla pertenece a la tabla profesores. Quiero más, quiero seguir jalando más. A ver, quiero lo que son los apellidos, igual arrastro. Y dentro de la misma tabla de tabla profesores. ¿Qué más quiero? Quiero saber el número de teléfono de los docentes. Arrastro igual. Y quiero saber su fecha de nacimiento. También arrastro. Puedo arrastrar todos estos campos, los puedo arrastrar. En este caso solamente voy a crear una consulta con el nombre, con el apellido, el teléfono y la fecha de nacimiento de los docentes, ¿ya? Entonces, dentro de orden, si yo selecciono, voy a encontrar, si es que quiero ordenarlo, ¿no? De manera ascendente, de manera descendente. ¿Puedo seleccionarlo? Puedo seleccionar. En este caso, por ejemplo, en apellidos vamos a ordenar de manera ascendente. Que me muestre la información de manera ascendente, ¿ya? ¿Qué más? En mi fila, en mostrar, tiene que estar seleccionado estos recuadros, ¿ya? Porque si yo no selecciono, cuando yo voy a crear la consulta, no va a aparecer. Si yo estoy seleccionando fecha de nacimiento, que quiero que aparezca en mi consulta, pero no está seleccionado, no se va a mostrar esa información. Entonces, siempre tiene que estar seleccionado. ¿Qué más? En criterios, yo puedo darle, en criterio, puedo darle algún, de repente quiero saber, por ejemplo, solamente los docentes que sus nombres empiecen con la letra J, por ejemplo. O quiero de repente en criterios, quiero ver los docentes que de repente han nacido a partir de 1980, por ejemplo. Entonces ahí yo le voy a dar esa función, en criterios yo le voy a poner esa condición. Entonces, por ejemplo, veamos en fecha de nacimiento de los docentes, queremos que en criterios de selección, por ejemplo, que aparezcan los docentes que han nacido, vamos a ver antes la fecha de los docentes, en qué fechas han nacido, por ejemplo, tenemos a partir de 1967. Entonces, vamos a ver los docentes que han nacido a partir de 1980. Entonces, en mi consulta, en criterios, fecha de nacimiento, yo quiero saber solamente, que me muestre mi consulta solamente los docentes que han nacido a partir de 1980. Entonces, en este caso, voy a ponerle en criterios, le voy a poner una condición y mi formulita va a ser que quiero saber solamente los docentes que han nacido a partir del 1 de enero de 1980. Entonces estoy generando mi formulita, estoy poniendo la condición que solamente me muestre los docentes que han nacido a partir de 1980. Entonces ya puse la condición que yo deseaba y lo que voy a hacer es guardar. Pongo en guardar y me pide el nombre de la consulta. Entonces, ¿qué consulta estoy generando? Le puedo poner, ¿no? Consulta docente. Guardo y ya se guardó mi consulta, el nombre de mi consulta. Entonces, lo que yo quiero es que me muestre, ¿no? Quiero ver y aquí está. Me sale, en este caso, 3 docentes que han nacido a partir de 1980. Tengo 3 docentes. Entonces, ya creé la consulta. En este caso hemos creado una consulta, pero a partir de una tabla, ya que está sencillito. Igual si yo quiero seguir creando más consultas, igual me voy a la opción crear, me voy a la opción diseño de consulta o también puedo trabajar con el asistente para consultas.
que igual me va a mostrar las tablas, me va a mostrar qué es lo que quiero, le puedo dar alguna condición, algún criterio, puedo seleccionar, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda, chicos, sobre crear consultas? ¿Está claro, chicos? ¿No hay dudas? Miss, una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo sería si yo quiero que comiencen los apellidos con J, por ejemplo? Ya. Me voy en la consulta que estábamos aquí, en consulta docente. Esta consulta yo había trabajado y había generado, ¿verdad? Entonces quiero modificar esta consulta. ¿Cómo voy a modificar? Me voy a la opción vista de diseño, ¿ve? Para modificar. Entonces aquí puedo modificar. Entonces, la pregunta del compañero es, quiero saber solamente que me muestre los apellidos, pero solamente con la letra J. Pero antes vamos a ver los nombres de los docentes. A ver, tenemos con A, con F y con M. Ya, con F se repite. Entonces, con F vamos a crear la consulta. Entonces, estoy dentro de mi consulta docente y quiero que me muestre solamente, en este caso le vamos a quitar la condición de la fecha, ¿ya? Esa la vamos a quitar. Lo que queremos saber son que nos muestre vamos a crear una consulta de docentes donde solamente tengan sus apellidos inicien con la F, dijimos, ¿no? Entonces nos vamos, perdón, sus nombres. Nos vamos a la opción, al campo nombre, ya que pertenece a la tabla de los profesores. Entonces, vamos a ponerle una condición en criterios, ¿ya? ¿Cómo sería la formulita para crear, que me muestre solamente los docentes que tienen el apellido, la inicial de la E? Entonces, la condición podría utilizar, no sé si ustedes han entrado ya al Chamilo, a plataforma, les he subido la sección número 9 y 10, ya, y también les subí un ejemplito, una hoja sobre algunos criterios que podemos utilizar. ¿Lo tienen a la mano por si acaso? ¿No lo Sí, tienen? Ya, sí, si lo han revisado, ahí tenemos, ¿no? Tenemos a ver, antes de continuar con el ejercicio, les voy a compartir un ratito para que puedan visualizar todo, ¿ya? Yo les había subido un PDF, se visualiza, ¿verdad? El Word, donde yo tengo algunos ejemplos de criterios que puedo utilizar. Entonces, algunas expresiones, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, en rango de registros, ¿no? Quiero que vayan, como aquí en el ejemplo, que personas que han nacido entre el 2 de febrero del 93, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedo ponerle, como yo ingresé en el ejercicio anterior, utilizando, ¿no?, el símbolo mayor, menor, puedo ponerle también lo que es el símbolo del número y a partir de la fecha que yo quiero, que eso está facilito y que se entiende, ¿no? También, por ejemplo, si yo quiero que los nombres vayan desde Gómez, como dice aquí, ¿no? Entonces le puedo poner el símbolo mayor igual y entre comillas le pongo Gómez. Ahora, si yo quiero que inicie el criterio, quiero que inicie con un tipo de letra. Entonces, en este caso, si yo quiero que inicie con la M, por ejemplo, que empiece con la M, pongo la letra y le pongo un asterisco. O también lo puedo poner entre. Entonces, lo que yo puedo hacer es también, ¿no? Si quiero 3 caracteres que terminen en Z, le pongo con el símbolo, con el signo de pregunta y la letra que quiero que termine, ¿no? Entonces, va a depender de la formulita que yo quiero y también de la condición que yo le quiero poner. También podemos ponerle en condiciones que no coinciden con un valor, por ejemplo, ¿no? Que si yo quiero que mi condición vaya, ¿no? Que no empiece por la letra T, entonces le pongo esta fórmula, pues no, negado T y el asterisco. Igual, ¿ve? Quiero incluir algún nombre en este caso, ¿ve? Le pongo la formulita en y entre paréntesis lo que no quiero que vaya. Y así sucesivamente puedo poner fechas, puedo incluir, por ejemplo, ¿no?
Si aquí tengo este criterio, dice quiero utilizar la letra O sea, quiero hacer una consulta, por ejemplo, si es una base de datos sobre una agencia de viajes. Yo quiero escoger a todos los pasajeros que se han ido a Lima o que han viajado entre Lima y Huancayo. Entonces puedo ponerle la condición entre comillas, puedo ponerle aquí, ¿no? En comillas Lima o Huancayo. También puedo utilizar la letra I. No puedo poner Lima y Huancayo. Entonces me va a sacar, mi consulta me va a salir solamente con Huancayo y con Lima o con Lima. No puedo utilizar ese criterio. Entonces en el caso, en el ejercicio, le voy a regresar a Access. En el ejercicio yo quiero que solamente me salgan los nombres de los profesores con la letra F. Entonces, ¿qué hago? Pongo F y le pongo el signo asterisco. Ya está. Ese criterio estoy considerando. Entonces me voy a la opción ver y me sale, ¿ve? Solamente los docentes con los cuales sus iniciales, pues no sus nombres, son con la letra F, inician con la letra F, ¿ve? Y me sale. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? ¿Respondida tu consulta? Sí, Miss. Ya, está Gracias. fácil, la verdad. Igual, ¿puedo ponerle en apellidos esa condición? Puedo poner en apellidos. Puedo poner la condición que, por ejemplo, el número de teléfono, que solamente me aparezcan el número de teléfono, pero de las personas que finalizan con la letra, o perdón, con el número 5, con el número 6. ¿Puedo poner esa condición? Lo puedo hacer. Entonces, solamente para yo modificar, si es que ya he generado la consulta, me voy a la opción Vista Diseño y ahí corrijo, ¿ves? Ahí corrijo, le puedo seguir dando formatos. Entonces, una vez que yo he generado ya la consulta, hice guardar, puse el nombre de mi consulta también, lo que voy a hacer es guardar y ejecutar. Ya lo había guardado anteriormente, entonces me voy a la opción ejecutar. Me voy a ejecutar y me sale. ¿Ve? Me sale esta consulta. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Si en mi examen o en mi práctica me viene realizar una consulta, ¿no? Ya está la consulta, ¿cómo hago para enviar mi tarea, por ejemplo? Lo que puedo hacer es exportar, ¿no? Igual me voy a la opción en la parte superior, exportar PDF, y me va a mandar a la opción para yo guardar y ya generé mi consulta, ¿ves? Generé mi consulta, la puedo guardar en la carpeta que yo desee. Entonces, hasta ahí he aprendido a crear consultas a partir de una sola tabla. Ahora vamos a ver cómo crear las consultas, pero utilizando dos o más tablas, ¿ya? Ya que generé esta consulta, entonces lo cierro, también cierro esta consulta. Tengo mi base de datos otra vez para iniciar las consultas. Cuando yo voy a crear consultas utilizando dos tablas o más, ya, o multitablas también, que podemos conocerlo, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Access me va a permitir realizar estas consultas, como les mencionaba, con varias tablas. Entonces, cuando nosotros comenzamos el proceso de creación de consultas, siempre nos vamos con la vista diseño, ¿verdad? Crear, nos vamos con la opción diseño de diseño de consulta. Entonces, que podemos crear ahí, las podemos crear, también podemos realizarla con el asistente de consulta. Entonces, cuando me va a aparecer el cuadro donde dice mostrar tabla, este cuadro, mostrar tabla, ¿ve? Yo voy a encontrar todas las tablas que están incluidas dentro de esta base de datos. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es escoger las tablas que quiero trabajar. Pueden ser 2, 3, pueden ser todas las tablas. Entonces, simplemente voy a poner agregar, agregar y va a mostrarse todas las tablas. Entonces, todos los campos de las tablas incluidas se pueden usar. En una misma consulta sí podemos utilizar, si tenemos aquí 4 tablas, podemos utilizarlas en una misma consulta, sí las podemos utilizar. Pero es importante que cuando nosotros revisemos consultas usando más de 2 tablas o 2 tablas, es importante y es óptimo que las tablas estén relacionadas. En las sesiones anteriores
habíamos aprendido a generar relaciones, ¿verdad? Entre las tablas. Entonces, como ya sabíamos o como ya aprendimos a generar relaciones, entonces podemos realizar consultas, sí las podemos realizar. Entonces, mientras que estén relacionadas, la información que vamos a tener se nos va a hacer mejor. ¿Ya? ¿De qué manera? A ver. Tenemos ya nuestra ventanita de mostrar tablas y vamos a escoger algunas tablas para trabajar. Por ejemplo, quiero alumnado, voy a agregar, quiero también la tabla cursos y quiero evaluaciones. Ya, voy a trabajar con 3 tablas. Entonces, ¿había relación entre estas tablas? Sí hay relación, ¿ve? Alumnado con cursos, cursos con evaluaciones, hay. Entonces, ¿cómo voy a realizar una consulta? Quiero, por ejemplo, saber los nombres y los apellidos de los alumnos, ¿ya? Los nombres y los apellidos. Y dentro de cursos quiero saber qué cursos están llevando. Entonces, puedo llevar, por ejemplo, el nombre del curso, puedo jalar. Jalo nombre de curso. Y si me percato, aquí en campo, en tabla, mis 2 primeros campos estoy trabajando con alumnado, con la tabla alumnado. La tercera estoy trabajando con la tabla curso, ¿ve? Se cambió. Y también quiero saber en estas evaluaciones, quiero saber la nota final. Quiero saber la nota final también de los alumnos y las observaciones, quizá hay observaciones. Y si me percato, igual en tabla, ¿ve? Estoy trabajando con 3 tablas, tabla alumnado, tabla cursos y tabla evaluaciones. Entonces voy a crear una consulta. Vamos a ver en este caso esta primera consulta sin darle ningún criterio, ¿ya? Así como está nada más. ¿Qué voy a hacer? Me voy a la opción ejecutar. Y me sale, ¿ve? El listado de los alumnos, sus apellidos, qué cursos están llevando, cuál es la nota y algunas observaciones. Por ejemplo, aquí el alumno Jesús lleva 2 cursos, lleva taller y lleva inglés. Me muestra sus notas y también algunas observaciones. Entonces, ¿qué más? Bueno, hasta ahí he generado una primera consulta. ¿Qué hago? Siempre guardo y le pongo el nombre de la consulta que he generado. Le ponemos, por ejemplo, notas finales, ¿ya? Así se va a llamar nuestra consulta. Ya, ahora voy a crear otra consulta. Me voy a la opción crear y me voy a la opción diseño de consulta. Quiero crear otra consulta igual con las mismas tablas, alumnado, curso y evaluaciones. Entonces, con esta tabla, con estas 3 tablas, quiero generar otra consulta, pero en este caso le voy a dar, voy a trabajar con criterios. Entonces, habíamos dicho que vamos a trabajar con los nombres, también con los apellidos de los alumnos. Podemos jalar la dirección, podemos jalar distrito, código postal. Vamos a jalarle con las fechas de nacimiento. Dentro de cursos queremos saber los nombres de los cursos. ¿Ya? Queremos saber también la nota final y las observaciones. Ya. Entonces, queremos consultar aquí queremos que los apellidos se muestren de manera ascendente, ya en orden. También queremos en criterios, por ejemplo, queremos alumnos, a ver, vamos a ver las fechas primero. De los alumnos han nacido, tenemos fechas desde el 1994, ya. Entonces, en mi consulta 2, yo quiero que me aparezcan alumnos. Sí. Disculpe una consulta, ¿y cómo sería si yo quiero, por decir, los alumnos, su fecha de nacimiento, pero los que han nacido el 5 de cualquier año? ¿Cómo podría ser eso? Ya. El 5 de cualquier año. Ajá. A ver, tenemos fechas. Sí. A partir del 94 tenemos, ya.
pero 5 no tenemos que hayan Sí, nacido. Miss, está en el primerito está 17 del 5 de 1995. No, pero aquí está ordenado día, mes y año. Ok. O sea, yo me refiero a eso, porque Al mes. ahí en la tarea, ajá, en la tarea dice ordenen de libros, algo así como le dije, me sale uno y quiero saber. Ya. Vamos a ir entonces en la consulta. Aquí tenemos con fechas que se repiten. Por ejemplo, este 24 vamos a trabajar, ¿ya? Con las fechas Ok. 24. Entonces, en fecha de nacimiento vamos a ponerle la condición. Queremos ver solamente a los alumnos que han nacido el 24 y no importa el año que han nacido, pero solamente queremos saber los que han nacido el día 24. Entonces, vamos a ponerle aquí en condición, queremos ver solamente alumnos que han nacido el día 24, ¿verdad? A ver. En este caso vamos a ponerle mayor igual a 24 del año, vamos a ponerle desde 1990. También queremos en nombre de curso, a ver qué cursos tenemos. Ofimática, inglés, taller, contabilidad, ya. Bueno, en cursos no le vamos a poner condiciones, ¿ya? En nota final hay que ponerle una condición. Por ejemplo, en notas finales tenemos bueno, regular. Ya. En notas finales queremos que nos muestre solamente los alumnos que tienen una calificación buena. Ya le estoy poniendo la condición entre. Y también en observaciones, bueno, en observaciones no le vamos a poner ninguna condición. Entonces ya puse las condiciones que yo deseo ver. Y me voy a la opción ver. Uy, a ver. Dice no coinciden los datos. Por aquí algo nos hemos equivocado. Miss, en nota final. Ahora en observaciones tendría que poner bueno. Ah, en observaciones era, ¿no? Nos equivocamos ahí. Ya. Y nos vamos a ver. Y me sale, ¿ve? Yo le puse la condición de que me salgan mayor o igual a 24, ¿verdad? Sí. Ya, le puse mayor o igual 24 y había uno del 25. Y, Por aquí, y por ejemplo, tenemos que corregir la condición. Ya, tenemos que corregir la condición, pero, a ver, ahora regresamos para corregirla, pero me está mostrando los alumnos que han nacido el 24 no importa el mes, no importa el año, pero que han nacido el 24. Y también nos está mostrando los alumnos que tienen en observaciones que tienen bueno. ¿Ves? Miss, Sí, creo que no me entendió. O sea, yo me refería a hacer esa consulta, pero con o sea, hacer la consulta en fecha de nacimiento, pero con el mes, no con el día. ya, Porque en la tarea que nos dejó nos sale, o sea, nos dice libros que se han prestado en el mes de noviembre de cualquier año. ya. Entonces, ¿cómo vamos a corregir? Me voy a vista diseño. Aquí tengo que corregir entonces en criterio. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Solamente el mes. Entonces le voy a Ajá, poner exacto, el mes. primero, no importa, o sea, tengo que ponerle siempre, en este caso la condición queremos que sea del mes, ¿verdad? Sí, Entonces, queremos que sea del mes de mayo, por ejemplo. ok. Solamente estamos corrigiendo el mes. A ver, no se cambia. Entonces vamos a ponerle que sean solamente los meses. Uy, a ver. La condición quiero que me aparezcan los meses. Entonces le ponemos que me aparezcan. Ponemos entonces la condición número 1 de mayo. O en todo caso podemos poner, a ver, vamos a ver ya. Con esta condición.
Podemos ponerle en todo caso el mes que me vaya solamente el mes de mayo. A ver. Ya. Ya, ahora sí, ya sé cómo podemos cambiar. A ver, chicos, va a finalizar la sesión. Volvemos a ingresar para continuar con este ejercicio. ¿Ya? Volvemos a ingresar, por favor. Ok, mil gracias.